Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la conferencia Argumentar con perspectiva de género. Inteligencia artificial como herramienta para una justicia igualitaria. Esta actividad es central del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y organizada de manera conjunta por el Centro de Estudios Judiciales y el Centro Judicial de Género del Poder Judicial del Chaco. Se encuentran presentes la doctora Irida Isabel Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia, Alicia Alcalá, defensora general, la coordinadora de pueblos indígenas ante el Poder ¿Por Judicial, qué no vas a y trabajar mejor? González, además de magistradas, magistrados, funcionarios y personal del Poder Judicial que nos acompañan en esta actividad. Para iniciar este encuentro, le damos la palabra a la doctora Grillo. Adelante, doctora. Está silenciada, doctora. No, Ahí ahí, está. ahí está. Buenas tardes, una tarde maravillosa para detenernos a reflexionar, aprender, a compartir a través de un diálogo enriquecedor, democrático, abierto, participativo, gratuito, que a través de este Poder Judicial del Chaco abierto, así con los brazos abiertos, la mente dispuesta y el corazón no cautivo, el corazón partido por tantas instancias así de dolor, de vergüenza, de responsabilidades por lo que hacemos bien y por lo que no hacemos bien. Pero, y pongo aquí un pero, o mejor dicho, voy a poner una I, de conjunción que es unión. Estamos aquí para dar la bienvenida, primero a cada una de ustedes. Este homenaje sincero, profundo, que quiero hacer por el esfuerzo diario, por la dedicación, el esmero y la entrega. A cada una de las personas que decidieron libre y responsablemente destinar un espacio del tiempo personal para compartir este encuentro de capacitación y sobre todo de amor. Gracias. Gracias a nuestro centro de género, valioso que con tan pocos recursos técnicos, pero con valiosas personas, también muy poquitas, que siempre repito, no son recursos porque las personas humanas no somos recursos. Este es un término que es conveniente revisar y erradicar. Somos personas humanas, liderados por nuestra querida y respetada, tan valiosa, Luciana San Pietro, y con nuestro Centro de Estudios Judiciales. Dejé en segundo lugar, pero precede en el tiempo porque fue el primero cronológicamente, allá en el tiempo de una dictadura cívico-militar, hay que decirlo, en 1978, que un poder judicial se anime a fundar, a establecer y organizar un centro de estudios judiciales pionero en el país. Y estamos aquí muchos más, todas las personas que hicieron y que hacen posible. Armando querido, gracias, la prensa, gracias, gracias, gracias. Estar aquí para dar, decía, la bienvenida a una persona valiosa, querida, que abrió sus puertas desde un foro de jueces y juezas con jurisdicción y competencia en la materia penal juvenil, que debe ser un canal de eficacia y eficiencia para dar las respuestas en un tema sensible, en un tema de gran responsabilidad
humana, jurídica, política, institucional y ética. Ese foro penal juvenil que eleva sus voces y nos da las debidas respuestas. Una mujer magistrada nuestra, qué hermoso llamarte así, Rita. Magistrada nuestra que honra el poder judicial de otra provincia tan cercana, aunque tan lejos, territorialmente, que es la provincia de Río Negro. Estas provincias que alguna vez nos denominaron institucionalmente y en el concierto de los derechos públicos provinciales y municipales como las nuevas provincias. Y sin embargo tenemos una historia, y tenemos una historia particularmente ancestral que precede incluso a todas las demás provincias y que debemos siempre tener presente. Estamos aquí para escuchar tus experiencias, para conocerte porque te conocemos desde otros ámbitos, te valoramos y te agradecemos que tengas esa valentía, esa generosidad, ese espíritu libre y sobre todo ese espíritu inspirador de las personas insustituibles, querida Rita nuestra. Gracias, Alicia Alcalá, porque te veo ahí. Te pido que te quedes hasta el final, porque estás representando al Ministerio Público y estás honrando al Ministerio Público de la Defensa. Gracias por tu presencia siempre y te pido que al final nos dejes unas reflexiones tuyas. Y gracias, querida Eli, que no te veo, que representa a ese centro nuestro, esa coordinación nuestra, que es un centro también, no es un centro cerrado, es un centro abierto, que pacifica, que nos enseña, que se enoja, que nos increpa, que nos moviliza, que nos perturba y que nos da tanto amor de enlace con nuestros pueblos indígenas. Cómo nos hemos animado a decir y cómo lo he escuchado y lo digo respetuosamente, que nuestros pueblos indígenas no existen o dónde están. Aquí están nuestras banderas ancestrales, están presentes, están visibles y lo digo con sentido de identidad, de lo que jamás renunciaré y claudicaré, porque llevo en mi sangre y llevo en mi genes y en mi ADN sangre indígena guaraní que debo honrar, respetar y visibilizar. Así que perdón la extensión en este tiempo nuestro tan especial de las mujeres. Eso somos, eso queremos ser, y de todas las diversidades posibles que desde nuestra humanidad insustituible, valiosa, perfectible y revisable, debemos reconocer y garantizar. Gracias, Ñachek, y hasta el final aquí estoy. Gracias, doctora. Vamos a dar entonces ahora lugar a Luciana San Pietro, justamente, que es quien va a presentar al expositor. Adelante, Luciana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Grillo, por esas palabras tan sentidas que siempre logran emocionarme. Muchísimas gracias a todas las personas integrantes del sistema judicial del Chaco y de otros poderes judiciales que nos están acompañando, algunas de las cuales he visto en el auditorio con los que trabajamos permanentemente, como gente de Cava, gente de Jujuy, muchas gracias. Hay de otras provincias también. Doctora Alcalá, por supuesto, gracias por estar siempre acompañando en estas actividades. A Eli González, un abrazo muy sentido. Les transmito también el saludo del doctor Néstor Varela, presidente del Superior Tribunal de Justicia, que no pudo asistir a recibirte, Rita, en esta ocasión, y también de la doctora Emilia Valle y el doctor Víctor del Río, quienes enviaron sus
Sus salutaciones, todos ellos se encuentran en viajes laborales, iniciando el año judicial y otras actividades vinculadas a nuestro trabajo. Como dije, también quiero, como dijo la doctora Grillo, también quiero hacer extensivo el agradecimiento a los equipos del Centro de Estudios Judiciales, felicitar especialmente a Celina por estar al frente como un corolario de tanto y tan inmenso trabajo sistemático, porque yo creo que no hay persona en el Poder Judicial del Chaco que no la tenga, no la reconozca como la mejor de todas nosotras, la mejor de nosotras, siempre se lo digo, la quiero mucho y aparte te abrazo de corazón por tu pérdida de este año, así que bueno, y aún así estás acá con nosotros, te agradecemos por tanta fuerza y bueno, va a salir el sol después de esta tormenta, te prometo. Y bueno, y perder con este momento emotivo porque entré en la emotividad de la doctora Grillo. También saludar a mi equipo de trabajo, el centro de género, que venimos acompañándonos en estas tareas. Como dijo la doctora, muchas veces tenemos pocos elementos para avanzar, pero no vamos a dejar de hacerlo, avanzando. Como lo dijeron al comienzo, perdón que nos extendemos un poquito, pero este es un evento especial porque es, como dijeron, el acto central de nuestro mes de marzo en el mes de la mujer trabajadora, que como ya sabemos a esta altura de la historia no es un mes ni son días de celebración, son días de conmemoración, de recordar lo que nos ha costado a las mujeres a lo largo de la historia llegar a algunos lugares y todo lo que nos falta y todo lo que se sigue retrocediendo en esta tierra, en esta historia tan compleja que nos tiene a nosotros aquí. Y nuestra invitada de hoy es una persona a la que estoy muy orgullosa de poder presentar y traerla hacia ustedes, porque es realmente una jueza del sur de nuestro país, con una trayectoria espectacular, pero más que nada su trabajo me parece valiosísimo para compartirlo con ustedes. Y los invito a empezar a conocerla mejor a través de sus libros, que aquí tenemos uno, y que es tiene otras obras, pero este es el que da origen justamente a la herramienta digital que nos va también a compartir hoy. Este libro, Perspectiva de Género en la Argumentación Jurídica, es obra de la doctora Rita Custel-Llambí, como les decimos, abogada, magíster en Género, Sociedades y Políticas, y especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos, jueza del del Tribunal de Impugnación Penal de la provincia de Río Negro y docente en la Universidad Nacional de Río Negro, entre otras actividades múltiples como académica y como jurista. Como les decía, de su obra surge el entrenamiento que ella nos va a contar, ahora su experiencia que le da este matiz a una herramienta tecnológica como son las inteligencias artificiales en este momento en pleno auge en nuestra comunidad actual, ¿no? Una sola referencia personal. Recuerdo el día que tomé contacto con este libro porque fue en un viaje personal que hice a la ciudad de Buenos Aires y aproveché para ir a saludar a las colegas de la Oficina de la Mujer de la Corte. Y ellas estaban trabajando las preliminares de un curso que ahora la OEM ofrece periódicamente sobre justamente argumentación con perspectiva jurídica, porque se habían topado con este libro y les había parecido tan valioso en su aspecto metodológico que dijeron, vamos a hacer un curso de esto, contactaron a la doctora Custel-Llambí y ahora se dicta ese curso en la Oficina de la Mujer. Ayer nos llegó la invitación para algunos cupos que tienen, así que vamos a estar difundiéndolo. Y allí salí con unas fotocopias, que no es legal, chicos y chicas, sacar fotocopia de los libros. Hasta que conseguí el libro, anduve con una fotocopia y el sobre que me dieron estaba cerrado y estaba mal cerrado y volaron todas las hojas del libro por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Así que me acuerdo perfecto ese momento. Pero desde ahí, cuando tomé contacto con este trabajo, dije, esto tenemos que difundirlo, tenemos que extenderlo y mostrarlo, porque como digo, de género y de perspectiva y de juzgar con perspectiva de género hay muchísima bibliografía, hay mucho trabajo realizado, pero este trabajo y su producto, que es la inteligencia artificial que nos va a enseñar hoy la doctora, es profundamente útil, es muy útil porque es metodológico, es práctico, a veces los de las ciencias sociales nos cuesta un poco salir de la abstracción, y este trabajo nos permite aplicar de forma muy concreta todo eso que decimos, que hay que mirar con los lentes violetas, que hay que observar estereotipos, que hay que erradicar cuestiones de discriminación, que hay que ver categorías sospechosas, que hay que aplicar estándares de la Corte Suprema, aplicar estándares de la Corte Interamericana. Bueno, este libro nos dice exactamente cómo hacerlo de una manera muy metódica. Y tres cositas quiero destacar de su obra
que en lo personal me movilizaron mucho también. Primero, decir que la doctora señala expresamente en su obra, y eso se debe traducir en la inteligencia artificial que ella entrenó, la cuestión de la falsa neutralidad del derecho y del lenguaje. Nos advierte sobre que lo que no se nombra no existe y que en el análisis de los contextos de violencia, en el abordaje de las causas, no solamente desde la sentencia, sino desde el abordaje cotidiano de los procesos de violencia, no señalar lo que está mal o lo que se debe corregir, el silenciamiento, que ella llama deliberado, puede convertirse en una forma más y muy dura y muy grave de reproducción de las injusticias. Esto habla, como decía la doctora Grillo, de una dimensión profundamente humanista de nuestro trabajo, de poner el cuerpo y tomar posición de lo que estamos observando y abordando. Decir quiénes somos, desde dónde hablamos y dónde estamos parados y paradas para decir lo que voy a sentenciar o lo que voy a trabajar o la medida que voy a tomar en un hecho de violencia o de alguna cuestión que implique perspectiva de género. Por otro lado, la doctora Rita también nos habla del deber reparador en este sentido, de todo este contexto que ella inserta de la humanidad que debe impregnar el trabajo judicial, rompe también, y felizmente que rompe, aquella vieja idea y que es parcialmente cierta, diríamos les abogados, de que el Poder Judicial no tiene estrictamente funciones preventivas en su origen, en su naturaleza histórica. Pero desde que el universo de los derechos humanos, todo el campo del mundo, nuestro paraguas del mundo de los derechos humanos interamericanos, son mandato constitucional y convencional supralegal y legal para nuestra práctica cotidiana, la cuestión reparadora sí se vuelve un deber del Poder Judicial. Esto está perfectamente sostenido en nuestros deberes de debida diligencia, de no repetición y de protección reforzada de víctimas. También Rita nos habla en su obra, como dijimos, del silencio, y nos habla del valor pedagógico, como otra Rita, a quien admiro mucho, que es la doctora Rita Segato, la antropóloga Rita Segato. La doctora usted nos habla del valor pedagógico de la justicia. Nos dice que nuestras sentencias, nuestras prácticas, nuestras formas de actuar dentro del sistema tienen un efecto transformador. Cambian la narrativa, cambian la realidad. Por lo tanto, no podemos estar amparadas en simples tecnocracias, burocracias o cuestiones ideológicas que vuelven a poner un manto de aparente igualdad entre los géneros, aparente igualdad ante la ley, cuando lo que tenemos que hacer es trabajar en detectar las desigualdades estructurales y erradicarlas. Y esto tiene que ser entendido como un mensaje pedagógico hacia toda la sociedad. Así que por eso te agradezco, Rita, te agradezco la valentía que tengas de volcar tu conocimiento, tu espíritu en estas obras tan valiosas para todo el mundo judicial, porque como digo, creo que es muy necesario en estos tiempos que corren que podamos reiterar, reafirmar firmemente nuestro compromiso con esto que decía de quiénes somos, desde dónde y cómo hacemos nuestro trabajo en clave de derechos humanos. Así que gracias por tu herramienta, que confieso que la usamos mucho en el Centro de Género, porque como vos también seguramente nos vas a comentar, la inteligencia artificial va aprendiendo y nosotras hacemos, entre otras cosas, aquí hacemos a veces informes en expedientes judiciales donde pasamos este tamiz que tu herramienta digital nos ayuda muchísimo cuando evaluamos situaciones de género. Nos superó, literalmente nos superó, porque era una tarea de la cual nosotras como Centro de Género estábamos como muy orgullosas de que solamente nosotras la podíamos hacer, que era darle esa vuelta de tuerca a ciertas cuestiones que quizás en la mirada jurisprudencial, nuestra mirada técnica específica a través de un informe, de un caso, detectábamos cositas que desde de estereotipos de género o cuestiones de perspectiva que quizás en el trabajo cotidiano a las autoridades jurisdiccionales se les podían pasar. Y la herramienta nos ayudó a potenciar ese trabajo. Así que ahora somos nosotras y la herramienta y la IA. Y utilizarla con mucha responsabilidad, con mucha ética. Y las invito a aprender, a sacarle el jugo a esta charla y espero tenerte pronto de nuevo con nosotros y nosotros. Muchísimas gracias, perdón por la extensión. Y ahora sí, es para ustedes, Rita, que usted le amé. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias, querida Chabela, Alicia, que te veo ahí también, una querida colega de cuando yo estaba en la defensa, Celina, Luciana y bueno, todas las personas que, como dijo la doctora Grillo, hoy dejan su tiempo un ratito para, nada,
para ver qué podemos reflexionar sobre la perspectiva de género, la inteligencia artificial y bueno, el tema que nos convoca. Así que mi idea es compartirles algunas de las cuestiones metodológicas de las que habló Luciana para después presentarles la herramienta y les voy a dejar un QR también para que puedan acceder a ellas y ustedes hagan sus propias experiencias con la IA y con, digamos, con reflexionar sobre lo que implica la perspectiva de género como método, ¿no? A ver si ahí estoy compartiendo, me dicen si ven bien. Yo ahí estoy poniendo Sí, el se modo. ve, es falta el modo presentación. Ahí está. A ver, yo tendría que volver. Ahí está. Bueno, entonces, un poco el motivo de esta charla es hablar de qué es argumentar, qué es la perspectiva de género y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a interpelarnos en nuestros propios razonamientos y yo diría nunca sustituirnos como humanos, ¿no? Si hay algo que la inteligencia artificial debiera hacer es interpelar en todo caso nuestro pensamiento crítico y potenciar, digamos, una mejora de él mismo. Si yo dijera que es argumentar, y bueno, es dar buenas razones, ¿no? Ahora, si yo pregunto qué es la perspectiva de género, y por ahí nos dicen, bueno, es una herramienta metodológica, bueno, ¿y en qué consiste el método? Ya ahí creo que la cuestión se complejiza. Entonces, un poco la idea es hablar de por qué debiéramos argumentar con perspectiva de género y qué es la perspectiva de género como método. Yo quisiera tomar primero una anécdota, es la segunda vez que la cuento, así que si alguien la escuchó, tiene que ver conmigo, bueno, pido disculpas, la volveré a escuchar. Em, Hace mucho tiempo, bastante diría yo, era bastante chica, mi mamá me contó una anécdota. Y esa anécdota tenía que ver con que cuando ella era chica, vivía en un lugar que se llama Guardia Mitre, acá en Río Negro, es un lugar a unos 70 kilómetros de Viedma más o menos, y vivía en el campo, y un día fue al pueblo, un pueblito rural, y estuvo con una señora y le dice a la señora que era amiga de mi abuela, eh, estos tus vecinos son medios vagos, llegan tarde a la escuela, la mamá nunca los levanta temprano. Entonces la señora le dijo, la vecina, esta amiga de mi abuela, no, Olga, no es que sean vagos o que la mamá sea remolona, es que no tienen calefacción. Entonces la mamá los deja hasta el mediodía en la cama, tapaditos, y cuando se levanta la helada, no sé si en Chaco hay heladas, pero acá en el sur hay unas heladas muy densas, cuando se levanta la helada, los nenes se pueden levantar y si llegan a la escuela llegan y si tienen zapatillas, bueno, ¿no? O sea, le explicó y le dio otra narrativa de la que tenía mi mamá. Entonces, esto nos hace reflexionar, y a mí siempre me quedó la anécdota como una enseñanza, desde que nuestras experiencias juzgamos la vida de los demás, muchas veces sin llegar a comprenderla y nuestros privilegios a veces nos ciegan, ¿no? Entonces, siempre hay que correrse o desituarse de la propia experiencia, sobre todo cuando juzgamos otras experiencias y cuando le damos un marco de interpretación. Entonces, acá también siempre cito a Catherine McKinnon, que es una jurista extraordinaria norteamericana, de hecho ella estadounidense, de hecho ella es quien comienza con las primeras teorías de acoso sexual, que después luego la Corte Suprema de Estados Unidos va a determinar, las va a adoptar para determinar la discriminación del acoso sexual como una discriminación de género, y ella decía en una charla en los años 80 en Estados Unidos que ninguna charla, ninguna conferencia en Estados Unidos se preciaba de ser digna si no se citaba al juez Oliver Wendell Holmes, que todos recordaremos que nos enseñaron en la universidad que el derecho no ha sido lógica, sino que la vida del derecho no ha sido lógica, sino que ha sido experiencia. Y ella decía, y yo me pregunto, desde una vida en el derecho, desde la vida y el derecho, y desde la vida del derecho, de quién ha sido esa experiencia.
Entonces, si vamos a hablar de perspectiva de género, donde las experiencias de las mujeres no han sido las experiencias hegemónicas, porque no hemos escrito el derecho, porque históricamente no hemos ejercido la autoridad pública, porque históricamente no hemos sido juezas, abogadas, esto es muy reciente en la vida de las mujeres, es una pregunta válida para preguntarse, entonces, ¿desde qué experiencia se construye, se interpreta y se aplica el derecho, ¿no? Y básicamente yo estudié en la universidad hace unos 30 años y no hace tantos años me di cuenta que en parte había sido un poco estafada porque el derecho era androcéntrico y nadie me lo había dicho, ¿no? Entonces, quisiera arrancar con estas premisas, ¿no? O sea, ¿desde qué experiencia analizamos el derecho? ¿Desde qué experiencia aplicamos lo que se llama la hermenéutica del derecho, la interpretación de la ley? Pero también desde qué experiencia aplicamos la interpretación a la vida misma, ¿no? A la hermenéutica de la vida, como yo le llamo. Porque sí que nos han enseñado a desentrañar si la interpretación teleológica, si la interpretación originalista, sistemática, gramatical de la ley, eso es muy importante, pero la interpretación de la vida a la que le aplicamos esa ley, ¿desde dónde miramos? Desde dónde juzgamos, ¿no? Y bueno, y el discurso legal tiene mucha potencia para incidir en las narrativas, ¿no? Porque en definitiva, cómo contamos las historias, cómo repetimos el contar esas historias, crean marcos de sentido en la sociedad, de sentido de lo que es lo justo, lo injusto, lo admisible, lo inadmisible. Y en las narrativas, las mujeres y las disidencias también, hemos estado poco, ¿no? En la creación de estas narrativas. Más bien hemos sido objetos de narrativas. Entonces, bueno, serían como las premisas con las cuales yo iniciaría esta charla y diría esto, ¿no? Que la perspectiva de género amplía los marcos de comprensión del derecho, corrige esos déficits de inteligibilidad y fortalece la lectura jurídica del daño, la prueba y la reparación. ¿Por qué es importante argumentar con perspectiva de género? Porque en realidad la injusticia hermenéutica, esta injusticia que tiene que ver con la incomprensión de experiencias de grupos que se encuentran, digamos, en situación de vulnerabilidad, son experiencias que no son comprendidas por quienes en general ejercen cierto poder. Y acá a mí me gusta citar a Miranda Fricker porque ella dice, bueno, en realidad hay una injusticia epistémica, ¿no? Una injusticia del conocimiento. Esa injusticia tiene dos vertientes. La injusticia testimonial, que quiere decir que muchas veces hay déficit de credibilidad de las personas menos favorecidas, si se quiere, en el orden social, les queremos menos, ¿no? Las mujeres, los niños, las personas racializadas. Pero también hay otra injusticia, dice ella, que conforma la injusticia epistémica y que es la injusticia hermenéutica. ¿A qué le llama ella injusticia hermenéutica? Injusticia hermenéutica ella le llama a esa falta de conceptualización en los marcos de interpretación de la sociedad de ciertas experiencias que no son las hegemónicas, ¿no? Y que básicamente la padecen quienes están en los grupos más desfavorecidos, porque quienes conceptualizan, quienes tienen un poder discursivo en la sociedad en general son las personas que tienen esto, como decía yo, determinados privilegios. Entonces, muchas veces las situaciones por las que atraviesan las personas en mayor grado de vulnerabilidad, e inclusive las mujeres como mujeres, tiene que ver con que sus experiencias no son comprendidas porque no hay recursos sociales para comprenderlos. Y voy a dar un ejemplo de mi propia vida, porque como decía la doctora Grillo, se trata de que somos humanas, y humanos, y cómo las experiencias nos atraviesan, y tiene que ver, por ejemplo, con el acoso callejero. Yo lo he dicho otras veces, que tiene que ver que cuando yo era, con mi experiencia, que cuando yo era chica y me decían algo en la calle de índole sexual, yo no terminaba de comprender cuál era la situación, me sentía muy mal, eh, algo habré hecho, cómo estaré vestida, cómo habré caminado, por qué lugar pasé y me culpabilizaba, ¿no? Esa experiencia de violencia callejero y tiene un nombre que es acoso callejero. Hoy nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras nietas, nuestras hermanas, eh,
tienen un recurso para comprender de que el problema no son ellas, sino que el problema es la violencia sexual, ¿no? En el ámbito público, en el ámbito callejero. Y esto tiene que ver con que la sociedad genera recursos hermenéuticos para comprender esas experiencias. Yo les voy a nombrar algunas de esas experiencias que hoy tienen nombre y que antes no la tenían y que colocaban a las mujeres en una situación de injusticia hermenéutica. Por ejemplo, el grooming, antes de que se le pusiera nombre no se sabía qué era, el feminicidio o el femicidio. Hace unos años no sabíamos el alcance o lo que significaba un femicidio. Hoy hablamos de un femicidio y rápidamente todos tenemos la herramienta para esa comprensión de lamentable fenómeno social. El acoso sexual no tenía nombre. Las mujeres pensaban que hay una insistencia, hay una incomodidad, no le podían poner nombre hasta que un día se juntan unas universitarias en Estados Unidos y empiezan a contar lo que les pasaba a cada una en el trabajo y descubren que era una experiencia común, que había un patrón común y que el problema no estaba en ellas, sino que el problema estaba en el orden social. La violencia de género, ¿se acuerdan que antes era la mujer golpeada? El problema era de la mujer golpeada, no de un fenómeno social que es violencia de género y que está por fuera de las mujeres y que se instala como un mecanismo opresor, ¿no? El gaslighting o la luz de gas, que son estos abusos psicológicos que se hacen como minuciosamente, como subrepticiamente, pero que generan un daño terrible. El mansplaining, cuando nos explican, aún cuando seamos expertas, algunos varones cosas que sabemos, pero que se nos, digamos que intentan explicarnos. La carga mental, como le decíamos antes, cuando una mujer criaba sola a sus hijos, con toda la carga de cuidados. El insomnio, la preocupación, la angustia, no tenía nombre, hoy tiene nombre, se llama carga mental. La violencia económica, la violencia obstétrica, y dejo para que pongan en el chat todo lo que todo lo que se les ocurra que hoy tiene nombre y que hace unos años no tenía. Bueno, todo este nombrar genera herramientas hermenéuticas, herramientas para comprender la realidad. Y estas herramientas son incorporadas por la propia experiencia de las mujeres que de alguna manera ingresan al ámbito público, se encuentran patrones comunes y podemos darle una inteligibilidad a nuestras propias experiencias. La argumentación jurídica, con todo este poder que tiene el discurso legal, a mí me parece que ayuda a deconstruir esa injusticia hermenéutica. Cuando podemos volcar a nuestros argumentos razones que tienen que ver con experiencias no hegemónicas, ¿sí? De alguna manera el discurso legal se inmiscuye para deconstruir esta injusticia hermenéutica y crear nuevos marcos de sentido, crear nuevas narrativas. Entonces, sí me parece que es sumamente importante porque amplía el repertorio interpretativo, introduce categorías y preguntas capaces de captar experiencias antes relegadas a lo privado, lo normal o lo irrelevante. Si yo pienso en esta mujer que marentaba a estos niños en Guardia Mitre, ¿cómo se llama la experiencia de pasar tanto frío que hay que quedarse en la cama hasta el mediodía hasta que levante la helada? No tiene nombre, ¿no? Entonces, esas experiencias muchas veces se hacen difíciles de comprender, sobre todo para quienes juzgamos. Además, muchas veces quienes estamos en contacto con el derecho tenemos una distancia muy enorme con esas experiencias, entonces hasta diría que se nos hace inasibles, ¿no? Es importante reflexionar sobre estos puntos. Miranda Fricker dice, bueno, hay que en realidad proceder a una escucha ética, una escucha virtuosa, dice ella, que quiere decir una escucha sin estereotipos, una escucha abierta a lo que se dice y lo que no se dice. Y bueno, y necesariamente implica corrernos de nuestras propias experiencias. Y yo eso agrego algo más y que tiene que ver con un discurso virtuoso. Poder transmitir esas experiencias que nunca fueron dichas en el derecho de una manera clara y con todo el poder simbólico que tiene el discurso legal. También corrige déficit de inteligibilidad, permite comprender cómo operan el poder, los estereotipos y los silencios institucionales en la construcción del caso y fortalece la decisión judicial, porque mejora la lectura del daño, la prueba y la reparación desde una perspectiva más democrática del sentido, porque esas experiencias aportan a la disputa de sentidos, ¿no? A la disputa de las interpretaciones tradicionales, por decirlo de alguna manera.
Hace visible lo que antes aparecía como normal o privado. Si en esta perspectiva muchos agravios, ¿no? Muchos daños quedan absorbidos por categorías neutras o invisibilizantes. Allí opera la injusticia hermenéutica, el lenguaje disponible no alcanza para captar el daño. Yo creo que una vez me preguntaban, hablando del libro de Marcela Lagarde, de los cautiverios de las mujeres, de qué somos cautivas las mujeres, y yo diría que somos cautivas del lenguaje. A mí me sucede que muchas veces, como jueza, estoy en un tribunal de impugnación, así que reviso constantemente sentencias, me topo, lo primero que hago es escuchar, ¿no? A los protagonistas, están videograbados los juicios, fundamentalmente cuando hay mujeres, la mayoría de las veces tengo mujeres como víctimas, las escucho, ¿no? Y a veces digo, ¿cómo hago para transmitir esta experiencia? Y créanme que me siento limitada. Si yo hoy estoy sumamente preocupada del lenguaje es porque creo que muchas de nuestras experiencias no tienen nombre y es muy difícil poder transmitir esas experiencias y poderles dar un estatus de importancia y de relevancia en el discurso legal, ¿no? Entonces, qué importante para la fiscalía, las defensas de todos los fueros, poder transmitir experiencias muchas veces lejanas para quienes operamos en el derecho, decidimos la vida de las personas, ¿no? Bueno, aporta marcos para comprender las experiencias de subordinación, porque no se limita a describir hechos, permite leerlos como parte de relaciones estructurales de poder y amplía el repertorio hermenéutico del derecho, cuestiona lo que históricamente se entendió como creíble o relevante, ¿no? Históricamente no hace tanto nos preguntábamos o surgían en los juicios litigios, por ejemplo, respecto de qué ropa interior llevaba la mujer que había sido atacada sexualmente, ¿no? O sea, es relevante. Hoy con perspectiva de género esto parece totalmente irracional e irrelevante, pero durante mucho tiempo fue el marco de la racionalidad imperante en el derecho, ¿no? Entonces, esto permite de alguna manera tomar conciencia de que la experiencia femenina ha quedado fuera de las formas admitidas de la comprensión, ¿no? ¿Por qué no se resistió la mujer al ataque sexual? ¿Por qué no lo hizo? Y bueno, porque opera en relaciones de género que muchas veces el poder no está en la fuerza física, sino el poder está en la sola condición de género y hace que muchas veces las mujeres no puedan reaccionar, ¿no? Por el ciclo de violencia. Hasta que existió el ciclo de violencia, no se comprendía la experiencia de las mujeres que quedaban sometidas a una relación violenta una y otra vez, ¿no? Porque bueno, también desarma estereotipos que deforman la interpretación. Cuando la argumentación jurídica se mete con los estereotipos, los devela, la sola enunciación de la existencia de un estereotipo hace que podamos interpretar la realidad desde otro lugar, ¿no? Armar otras narrativas. Porque permite nombrar daños específicos. Cuando yo hablaba hoy de la violencia, o recién, de la violencia económica, de la violencia obstétrica, de la violencia psicológica, son fenómenos que no tenían nombre y que hoy tienen un nombre, la violencia digital, que hoy tienen un nombre en el marco de la ley 26485, tienen un estatus legal. Esas experiencias no nacen de la nada, nacen de estos encuentros entre mujeres, en estos estudios de los feminismos que de alguna manera toman estos patrones comunes de violencia específica de género y les pone un marco de interpretación, ¿no? Porque revela silencios institucionales, porque la injusticia hermenéutica también se produce en instituciones que no saben escuchar, traducir o valorar ciertas experiencias. Por eso exige revisar el lenguaje, la prueba, los procedimientos y las decisiones, algo de lo que yo seguramente hable después, es de la mutilación discursiva en un discurso legal en el que históricamente no se incluyó la voz ni las experiencias de las mujeres, escuchar esas experiencias, plasmarlas en las sentencias sin la intermediación discursiva de las abogadas, los abogados, los fiscales, defensores, defensoras, es sumamente importante. No es lo mismo escuchar. eh, a una abogada o a un abogado contar la experiencia de su clienta reclamando alimentos, por ejemplo, que escuchar la propia voz de esa persona, ¿no? Porque nos da un contexto, nos sitúa en un contexto totalmente diferente. Entonces, de alguna manera, argumentar con perspectiva de género requiere esto de incorporar las voces en primera persona, ¿no? Para comprender esas experiencias. Porque también fortalece la valoración probatoria
Lo que no se comprende bien suele parecer menos creíble. La falta de recursos hermenéuticos impacta en la prueba, la experiencia se minimiza, se fragmenta o se descarta, ¿no? Yo me he encontrado con violencias en causas judiciales que si realmente, si no estuviera en este mundo, digamos, en el que trabajo con violencia de género, parecen increíbles. Y sin embargo, suceden, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder plasmar los detalles, que además, si yo plasmo los detalles en el discurso legal de determinadas violencias, me permite después encontrar en casos similares los patrones comunes. Si yo los minimizo, de alguna manera se borra ese patrón y las violencias aparecen como menos visibles. Por otro lado, también evita el epistemicidio o la exclusión de saberes situados, ¿no? Las violencias de las mujeres, niñas y diversidades han sido desplazadas del centro de producción del sentido jurídico, del sentido de la vida, diría yo, y la perspectiva de género combate esa exclusión epistémica al traer esas experiencias y a considerar a las mujeres y a las niñas y a las disidencias como fuente creíble y valiosa de conocimiento, ¿no? Porque transforma el derecho formal, esto que nos enseñaron de subsumir un hecho en una norma y que con eso ya acabamos nuestra función como juristas, es totalmente injusto, diría yo, porque claramente todas las experiencias no son iguales. El derecho es mucho más que subsumir un hecho en una norma. Es mucho más que la hermenéutica del derecho. Tiene que ver con poder interpretar la realidad a la cual aplicamos todo este poder simbólico del derecho, ¿no? Y porque, como decía hoy, contribuye a una justicia más democrática del sentido. Los sentidos comunes no nacen de la nada, nacen de esta repetición de narraciones de lo que es lo justo y lo injusto. Entonces, poder incorporar al discurso jurídico otras experiencias desde una situación de no prejuicio es sumamente importante para una construcción de un derecho más democrático, ¿no? Las mujeres somos la mitad del mundo y nuestras experiencias debieran permear la enseñanza del derecho, el discurso del derecho, la construcción del derecho. Y en definitiva, si argumentamos con perspectiva de género y damos buenas razones de por qué decidimos, en algunos casos concretos, no quiere decir que la perspectiva de género sea siempre darle la razón a las mujeres, de eso con eso voy a volver ahora, pero si nosotros justificamos la decisión a favor de las mujeres bien justificada, damos buenas razones, estas decisiones dejan de ser percibidas como un privilegio para ser percibidas como justicia de género. Y acá yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Si históricamente se esperó que las mujeres se resistieran a una violación para aplicar una condena, el día que hablamos de consentimiento y que no exigimos una defensa física, una oposición física, sino simplemente la ausencia de consentimiento, si no explicamos cómo opera el consentimiento, puede verse percibida esta condena como una situación de privilegio. Y si hay algo que a mí me importa que quede bien claro, es que la perspectiva de género no es siempre darle la razón a las mujeres por ser mujeres. La perspectiva de género es una metodología de la que ahora voy a hablar un poco, pero que exige justificación y sí un enfoque diferenciado. Lo que pasa es que, claro, como el derecho históricamente no le ha dado la razón a las mujeres en muchas cosas, aplicando la perspectiva de género, ahora sí vamos a darle la razón en muchos de sus reclamos, de sus cuestiones, o de los conflictos de los que son parte, pero de ninguna manera la perspectiva de género implica correrse de la racionalidad del derecho, del método inductivo, deductivo, de la analogía y de la aplicación correcta del derecho. Todo lo contrario, lo que hace es traer al derecho otras perspectivas antes excluidas y de esta manera lo hace imparcial, realmente imparcial. Y bueno, y también es importante por esto que les venía diciendo recién, que el poder del discurso legal incide en los marcos de interpretación social, ¿no? Si juezas y jueces decimos qué es lo justo o lo injusto, de alguna manera lo que estamos haciendo es cambiar los marcos de sentido de la interpretación social. Si históricamente la violencia de género fue vista como un asunto privado de las mujeres en la cual el Estado no tenía por qué meterse, eso genera un sentido de interpretación social, ¿no? No es el problema del Estado, es el problema de la mujer golpeada.
cuando el discurso legal cambia, vira y empieza a visibilizar la violencia de género como una cuestión del orden social, también cambian la interpretación de la vida misma por parte de la sociedad y de lo que es justo, de lo que es injusto y de cuándo el Estado debe o no intervenir. Y yo les decía que a mí me parecía muy importante sostener que la perspectiva de género no es siempre darle la razón a las mujeres y que la perspectiva de género es un método. Cuando empecé yo a estudiar hace bueno, unos cuantos años las cuestiones de género, ya había algunos manuales o protocolos para juzgar con perspectiva de género, pero mi pregunta era, ¿de dónde vienen estas reglas, estas directrices? ¿De dónde salen? ¿Cómo se construye este método? ¿De dónde viene el método? Y ahí me encontré con que la perspectiva de género no puede entenderse o comprenderse si no se mira en retrospectiva. ¿Por qué? Porque los litigios antidiscriminatorios en cuestiones de género empiezan hace unos 50 años en Estados Unidos, voy a ver cómo estoy con el tiempo, en Estados Unidos con cuando las mujeres empiezan a ingresar en las universidades de Derecho, ¿no? En los años 60 empiezan las mujeres poco a poco a ir ingresando en las universidades de Derecho, entre ellas ingresa Ruth Bader Ginsburg, que luego va a ser jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, y como no consigue trabajo, aunque era brillante estudiante, una de las mejores promedios en un estudio jurídico, ella comienza con una cátedra de género y derecho y empiezan a multiplicarse estas cátedras de género y derecho y comienza un gran movimiento en Estados Unidos que después se llamó la jurisprudencia feminista. Yo no sé si ellas se autodenominaban feministas, pero así se llamó el movimiento y lo que hacen es empezar a hacer litigios estratégicos con cuestiones de discriminación de género. Entonces ahí ellas empiezan a cuestionar eh, con un método, ¿no? Método es cuando seguimos determinados pasos para lograr resultados, empiezan a aplicar la pregunta por las mujeres y les excluides, sería, ¿no? Entonces empiezan a advertir que la ley tenía discriminación en su letra. Por ejemplo, las mujeres no podían o no conformaban los jurados obligatoriamente, no podían trabajar horas extras, no eran consideradas proveedoras a los fines de la seguridad social. Entonces empiezan a cuestionar esta discriminación en la letra de la ley y después se dan cuenta que, porque las leyes comienzan a cambiar, de que las leyes en apariencia neutrales también tienen efectos desventajosos para las mujeres, ¿no? El típico caso que teníamos en nuestro Código Civil, la separación de bienes gananciales después de un divorcio, de los bienes gananciales después de un divorcio, 50% y 50% parece muy neutral, pero si quienes trabajaban afuera eran los varones, quienes tenían el capital laboral y social eran los varones, en realidad las mujeres que se habían quedado cuidando a sus hijos y sus hijas en sus casas terminaban con una desventaja. Entonces empiezan a trabajar estas preguntas y a cuestionar la racionalidad instituida del derecho. Y este es el primer método que aplican. Después aplican otro método, que es el que Catherine Bartlett, en una revista, que cuando hace una publicación en la revista Harvard Review, hace un raconto de estos métodos, llama el razonamiento práctico feminista. Ella dice, bueno, en realidad las feministas lo que hacen es aplicar el método de razonamiento práctico aristotélico, sosteniendo de que no todas las respuestas iguales son apropiadas para las distintas situaciones y que sería correcto, como decía Aristóteles, o justo, encontrar una solución pragmática para ese caso concreto y que esa solución tiene que derivar de una deliberación de cuáles son las soluciones posibles con atención al contexto y justificar la mejor decisión para el caso. Dice, bueno, en definitiva, los litigios por discriminación de género lo que apuntan es a ver cuestiones del contexto que han quedado invisibilizadas, buscar soluciones pragmáticas y que estén justificadas. Por eso yo siempre digo que la perspectiva de género como método lleva íncita la carga de la justificación en la argumentación jurídica, ¿no? También aparece otro método de las propias reuniones de las mujeres que yo les comentaba hace un ratito, que es el aumento de conciencia. Ellas te empiezan a contar sus experiencias, como la del acoso callejero. No lo sentimos como un piropo, lo sentimos como una agresión, muchas veces, sobre todo si somos niñas.
Y empiezan a ponerle nombres, ¿no? Empiezan a encontrar patrones comunes y a crear estos nuevos conceptos de los que hablamos hace un ratito, a partir de este método, ¿no? Que hoy por hoy diríamos que la ley 26485 adopta este método cuando conceptualiza todo este tipo de violencia, la obstétrica, la psicológica, las que antes no eran conceptualizadas como tales. Y después hay otro método que a mí me gusta trabajar, que es la reapropiación de los derechos de las mujeres, que lo conceptualiza Daniela James. Y ella dice, bueno, en realidad hay un método que se aplica en los organismos internacionales de derechos humanos que tiene que ver con identificar cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres y analizar si en el caso concreto las políticas públicas han colaborado con la efectividad de esos estándares o lo han obstaculizado o hay ausencia de política pública que lo pueda hacer efectivo. Si la cuestión de género es una cuestión estructural, entonces hay una obligación del Estado de intervenir. Y a partir de estos cuatro métodos, lo que yo hago con esta herramienta que les voy a dar y que es un poco lo que el desarrollo que plasmo en el libro este de perspectiva de género en la argumentación jurídica es generar 10 pautas y unas 30 y pico subpautas a tener en cuenta como un camino metodológico para incorporar la perspectiva de género en la argumentación jurídica y de alguna manera transformar nuestras argumentaciones para justificar adecuadamente nuestras decisiones o nuestras peticiones, nuestros alegatos si fuéramos parte en litigios y generar nuevos marcos de interpretación más justos en términos de género. En esta IA lo que se aplican son tres matrices. Una matriz es que contiene estas 10 pautas, es de argumentación jurídica que tiene que ver con el lenguaje, con la razón y los efectos de la norma, con los estereotipos de género, con el contexto y la interseccionalidad, con el formalismo y los silencios, ¿no? O sea, ¿qué silencia esta argumentación? La IA lo detecta también. Yo le llamo un silencio deliberado y cómplice, porque si estamos ante una injusticia desde el Poder Judicial o desde el discurso legal, omitimos hacer mención a la misma, lo que hacemos es, como decía Luciana hoy, reproducir ese orden de género muchas veces violento. Cuestiona la intermediación discursiva, que es esto que yo les planteaba hoy, que bueno, quienes hablan en los juicios, sí, generalmente las abogadas y los abogados, pocas veces escuchamos con atención y con una escucha virtuosa a quienes son los verdaderos protagonistas de las historias que llegan a los estrados, ¿no? Cuestionar las máximas de la experiencia, porque como decía hoy cuando mencionaba a Castle McKinnon, la vida del derecho ha sido experiencia de los varones y no cualquier varón, blanco, sin discapacidad, heterosexual y pudiente, si se quiere, económicamente, ¿no? Entonces, esto de corrernos y de situarnos desde nuestra propia experiencia para hacer el esfuerzo virtuoso de tratar de entender otras experiencias es sumamente valioso y es importante también transmitirlo en el discurso legal. De construir el epifemicidio, ¿cuántas veces nombramos mujeres como autoras, por ejemplo, del derecho, ¿no? Yo diría que en familia hace unos años se nombra más mujeres, porque hay mujeres también maravillosas que han trabajado el tema de familia, pero con el derecho público, como todo el espacio público, es bastante más difícil que las mujeres tengan cabida, ¿no? Entonces, una forma de construir ese epifemicidio, para mí, tiene que ver con nombrar trabajos de mujeres y disidencias también, ¿no? También analiza esta matriz si se hace de referencia o no a la política pública y a todo esto que yo les decía, el razonamiento de reapropiación de derechos de las mujeres, y si la resolución es transformadora o no. En realidad yo considero que hay resoluciones que son ciegas al género, que son las que no tienen en ningún momento en cuenta las desventajas que en el orden social como género padecen las mujeres. Y hay resoluciones que son sensibles, perdón, neutras al género, ¿no? Que digamos que estas resoluciones no es que refieran expresamente o implícitamente a una mirada sexista del derecho, pero son las que nada mencionan. Son en general esas argumentaciones que son gramaticales, teleológicas y se quedan en lo formal. Hay resoluciones que son sensibles al género, que son las que sí evidencian
que hay una asimetría de poder en el orden social entre mujeres y varones, pero que no transforman eh, la sociedad o el orden social más allá del caso concreto, ¿no? O sea, si yo entiendo, por ejemplo, que el consentimiento sexual se da con determinadas características, cuando es libre, es voluntario, cuando es activo, pero no resuelvo nada más que el caso concreto. También hay, a mi entender, resoluciones que son transformadoras del género, que son esas que van más allá del caso particular, ¿no? Si hay supongamos, recuerdo una resolución, un acoso sexual en la calle, no solamente se reconoce el acoso sexual para el caso concreto, no solamente se intima o se sanciona al acosador, sino que además se instruye, por ejemplo, al municipio a que en determinadas zonas ponga luces o determinadas campañas de concientización social respecto de lo que implica y los daños que provoca el acoso sexual. Entonces, lo que hace esta matriz es analizar estas 10 pautas que de alguna manera tienen relación con los métodos que yo mencionaba recién. Hay otra matriz que evalúa la valoración probatoria. Entonces, ahí lo que analiza es el tipo de prueba, a qué se le está dando relevancia probatoria en el caso concreto, si no se está omitiendo dar relevancia probatoria a algún elemento del contexto, si se aplican o no estereotipos detectados en la valoración probatoria, como por ejemplo prejuicios sobre credibilidad, qué impacto tiene la valoración o la desvaloración probatoria en el caso concreto, si se están aplicando estándares internacionales de valoración probatoria o no, si hay un impacto diferenciado y una afectación específica sobre mujeres o niñas o sobre situaciones interseccionales, en el caso que estamos analizando, si la suficiencia de la prueba estatal existe, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, esto sirve para todos los fueros, pero en el caso penal puede haber una absolución por falta de actividad probatoria. Entonces, en ese caso no es que la absolución implica no aplicar la perspectiva de género, es que lo que hay que señalar en ese caso es que, por ejemplo, la tesis de la acusación de la fiscalía no fue comprobado debidamente. Entonces, sobre esto también aplica la matriz. Si hay algún tipo de corrección sugerida y si hay una reparación simbólica o transformadora en el caso concreto. Y tiene una tercer matriz que tiene que ver con el razonamiento jurídico que lleva adelante el documento que pongamos para analizar, ¿no? Si qué método predomina, si el dogmático, el transformador, el analógico, bueno, el retórico, en fin, cuál es la estructura argumentativa, la pertinencia del razonamiento del caso concreto, si deconstruye las narrativas dominantes, si hay ausencias epistémicas, si no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, experiencias no hegemónicas, cuáles son los límites del razonamiento empleado, si tienen o no potencial transformador, el impacto normativo y el impacto simbólico. Entonces, yo les traje un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona y puse a analizar la sentencia de la Corte Suprema que salió hace unos días, en la cual se había planteado un recurso contra la prescripción de una adolescente, ahora mujer, que había sido abusada sexualmente en su ámbito familiar. Y la Corte sostiene que esta decisión en realidad es correcta en cuanto a que dio por prescripta la acción contra el agresor, pero sostiene que es responsabilidad de las y los operadores judiciales que dejaron pasar, no recuerdo exactamente, pero 20 años prácticamente una investigación inmovilizada. Entonces, ¿cómo funciona la IA? Funciona de esta manera, se le añade el archivo que querramos analizar, puede ser cualquier tipo de documento jurídico, cualquier tipo de proyecto. Esta es una IA que analiza argumentaciones y que no está preparada adrede para sustituir el razonamiento, sino para controlarlo e interpelarlo. Yo ahí lo que le estoy poniendo es que analice el fallo y que me haga un resumen porque a mí me permite controlar de que efectivamente esté analizando este caso y que no esté alucinando. Entonces, lo que me hace está en modo thinking, o sea que piensa un poquito más para que la respuesta sea más profunda
Y lo que va a hacer ahora es hacer un análisis, un resumen del caso, va a advertir de que el documento tiene que estar anonimizado, porque sabemos que a la CIA no puede subirse ningún documento que no esté debidamente anonimizado, porque es una transferencia internacional de datos sensibles, que además están prohibidos por la Ley de Protección de Datos Personales. Va a hacer ese aviso. Yo trabajo mucho con Aimurai, que es un anonimizador. Muy útil que generó una organización que se llama Data Género y que es de uso gratuito para todos los poderes judiciales del país y para las personas que lo quieran usar, lo pueden buscar en Google. Va a ser el aviso de anonimización, va a ser un resumen del caso y ustedes van a ver que va a empezar a desplegar respecto de este caso concreto todo el análisis metodológico que yo venía refiriendo. Entonces, bueno, ahí está diciendo que la Corte sostuvo la prescripción y que, en definitiva, hace hincapié por sobre todas las cosas en las responsabilidades funcionales de, de quienes debían intervenir desde el Poder Judicial. Y entonces ustedes ven que ahí empieza a desplegar cada uno de los tópicos que yo les fui mencionando y está haciendo un ejemplo aplicado al caso y va diciendo si el cumplimiento es parcial, si es total, si consta o no consta, y después va a hacer una conclusión de cada uno de cada una de estas matrices. Yo les voy a dejar el PowerPoint para que después, si quieren, lo analicen. Me llevaría mucho tiempo. De alguna manera ir contándoles o leyendo el análisis que hace, pero es un análisis muy exhaustivo de este discurso legal con estándares bastante altos de argumentación con perspectiva de género. Yo siempre aviso que a mí a veces me marca también como deficiencias y bueno, tiene que ver con que aspira a transformar realmente las argumentaciones jurídicas. Y ustedes ven que en la matriz 2 va hablando de la valoración probatoria y va poniendo distintos aspectos que consideró el tribunal, inclusive que omitió considerar, ¿no? Porque dice, bueno, en realidad ella no fue escuchada, no se habla de los daños específicos que ella sufrió como víctima, si bien se la reconoce como víctima, no hay una exposición sobre la experiencia que ha significado para ella estos tantos años de inactividad judicial por el delito que sufre. Tampoco habla de el impacto estructural que tiene la falta de investigación diligente de denuncias de abuso sexual, porque claramente afecta más a las mujeres, ¿no? Y bueno, hace un tercer análisis de la matriz de razonamiento judicial y marca las deficiencias y las fortalezas. Y en términos metodológicos concluye que el fallo acierta al denunciar las responsabilidades institucionales y exigir su investigación, pero resulta insuficiente al no desarrollar el contexto de violencia sexual, el impacto diferencial de la niñez y del vínculo filial, ni medidas de no repetición claramente orientadas por perspectiva de género. Mantiene una salida jurídicamente conservadora en el plano del caso concreto porque la consecuencia material sigue siendo la impunidad por prescripción, pero sí visibiliza la violencia institucional que resulta de la inactividad de la investigación en el caso concreto. Para decirles qué ventajas tiene esta IA, bueno, que tiene accesibilidad universal, es gratis, pueden acceder simplemente teniendo un usuario de ChatGPT, no tienen que pagar por eso. Tiene fiabilidad y transparencia porque hay un método que lo respalda. Ustedes todo el tiempo le pueden preguntar cómo llega a esa conclusión, por qué razona de determinada manera y le va a contestar. Es una asistencia inteligente que no sustituye la labor crítica, pero sí yo diría que nos interpela bastante. Y tiene algunas desventajas, que es la dependencia de terceros. Si yo pudiera elegir una base para trabajar con esta herramienta, no sería ChatGPT, ¿no? Porque claramente no tenemos soberanía sobre el trabajo de estos datos. Elegiría otro tipo de tecnología más soberana, pero bueno, por ahora estoy trabajando en eso, pero este es el soporte que tenemos, que hay que ser muy minucioso con la protección de datos y que como toda tecnología tiene un margen de error y como indican todas las guías de buenas prácticas y éticas de la labor jurídica, el control humano es indispensable. Si yo les tuviera que dar algunas recomendaciones antes de las preguntas,
que siempre se usen sentencias, dictámenes o escritos completos y anonimizados. Si yo le pongo una sentencia de la Corte Suprema que dice artículo 280, claramente el análisis va a ser cero porque esto trabaja con los datos y los insumos que nosotros le cargamos. Cuanto más detalles tenga el texto, mejor será el análisis. Es importante a veces definir el tipo de documento. Yo digo, es una demanda, es un alegato, es una sentencia, un dictamen fiscal, informes periciales, estudios académicos, lo que fuere, para que la IA ya se predisponga o tenga ese dato antes de comenzar el análisis. Permite comparación de votos, permite primera y segunda instancia, permite extraer estándares, en fin, tiene un montón de funciones que yo no se las alcanzaría a explicar ahora. Importante a veces definir el rol desde el cual sostengo el análisis, indicar el objetivo del análisis. Bueno, esto que les decía que puede hacer comparaciones entre votos, identificar patrones repetidos, sacar estándares de criterios judiciales. Y siempre es importante usar un enfoque, digamos, paso a paso, no solicitar todo de golpe, un diagnóstico general con las tres matrices y después le pueden empezar a preguntar y a interpelar ustedes a la IA, que siempre viene bien. Pueden pedir cuadros comparativos, esquemas visuales, checklist, texto narrativo, en fin, textos en diapositivas, lo que ustedes consideren, sirve para la investigación y la docencia. Y como para terminar y escuchar alguna pregunta, devolución, crítica, sugerencia, lo que fuere, yo quiero volver al mundo de las narrativas, ¿no? Porque habitamos el mundo de las narrativas, aunque muchas veces no nos demos cuenta, y cambiar el mundo que habitamos depende en gran medida de transformar las narrativas. Yo creo que es el gran desafío de estos tiempos, ser muy críticos con las narrativas dominantes y tener narrativas más humanas, más humildes de nuestras propias aprendizajes y experiencias, y en definitiva más justas. Así que, y no les dejé el QR, ya les dejo el QR para que lo puedan tener y escucho las preguntas o lo que quieran comentar. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Rita. Celi, ahí nos vamos poniendo en red con las chicas del centro de estudios para ver si tenemos preguntas. Yo anoté un par, no sé, Celi, si vos tenías otras. Adelante, Luciana. Yo fui respondiendo más que nada a la que tenían que ver con el material, con cómo se llamaba la herramienta, pero había otras. Si las anotaste, adelante. Eh, Hola, ¿qué tal? Bien, ahí, vos. Yo iba por un código procesal. Hay ahí alguien que está con él. aparece, ahí le Ahí muté. está. Adelante. Tagliori, porfa, verifica tu micrófono. Bueno, eh, una de ellas no estaba tan específicamente dirigida a la inteligencia, pero quizás la querés responder, Rita, respecto ya sobre la parte conceptual, la previa, sobre qué pasa cuando las violencias son ejercidas por mujeres, ¿no? Quizás abre acá un campo mucho más amplio de debate, pero esa es una. Te tiro la segunda y tenés posibilidad de organizar las respuestas. Esta sí más específica de la operatividad si se deja constancia del uso de la herramienta en las causas judiciales. Esas dos por ahora. Bien, a ver, respecto de la primera, me parece una pregunta súper interesante, ¿no? Porque claramente la perspectiva de género es una perspectiva que no excluye la mirada masculina, sino que incluye la mirada femenina, ¿no? Entonces, si la violencia la ejerce una mujer, pues tendrá que intervenir la ley como corresponde. Lo que sí me parece que no tenemos que perder de vista es que cuando hablamos de perspectiva de género, no hablamos de individualidades, hablamos de un orden social donde mayormente las mujeres son víctimas de violencia. Entonces, no perder el contexto estructural nos permite entender de qué trata la perspectiva de género. O sea, yo aplico perspectiva de género y muchas veces no le doy la razón a las mujeres, ¿no? Inclusive cuando vienen imputadas en causas penales, no dejo de aplicar la perspectiva, pero eso no me implica correrme de aplicar el derecho o de ser justa o de atenerme a las comprobaciones concretas de la causa donde a veces
he tenido víctimas varones. O sea, me parece que hay una confusión conceptual y por eso yo agradezco este tipo de preguntas, porque la perspectiva de género es extraer el contexto estructural en el que las mujeres tienen sus experiencias de vida. Después sería muy estereotipante sostener que todas las mujeres son buenas y todos los varones son malos. Yo creo que si de algo trata la perspectiva de género es de correr estereotipos tanto para varones como para mujeres, para disidencias, ¿no? Y entender esas realidades en sus contextos particulares. Así que me parece una muy buena pregunta para este encuentro. La segunda pregunta, si se deja constancia si se utiliza la IA. Yo creo que esta IA en particular no genera argumentos, genera un control. Entonces los argumentos lo tiene que generar cada una de las personas. Entonces, se podría citar que ha sido controlado, lo que pasa es que tampoco sé si tiene autoridad epistémica esta IA como para decir que fue controlado por esta IA. Sí está entrenada para no brindar argumentos. Entonces, porque la idea es que no, la IA no juzgue, ¿sí? Eventualmente interpele a quien juzga. Así que, de todas maneras, sí, yo la he visto mucho citada en investigaciones académicas, donde sí es citada porque sí traen los cuadros comparativos, los estándares y demás. Ahora, si usamos la IA para construir argumentos, primero tiene que estar autorizado por el Poder Judicial, nunca puede sustituir el control humano y tiene que estar dentro de un marco regulado, ¿no? En el Poder Judicial de Ronero se usa IA para sentencias de tipo contencioso administrativas con el control humano posterior, pero está estandarizado, digamos. Esta IA no genera argumentos. Si lo generara, claramente tendría que citarse, ¿no? Perfecto. Tenemos otra línea con la primera, en relación a qué mecanismos de equilibrio existen para asegurar que las políticas de género protejan efectivamente a las víctimas, pero también garanticen el debido proceso y eviten posibles usos indebidos de las denuncias. Que yo antes de darte ya me adelanto que tiene que ver con también el preconcepto que quizás subyace a todas estas interrogantes de que tenemos una cosa ahí, no sé, sociocultural, de que la perspectiva de género es una cuestión exclusivamente de mujeres, que la perspectiva de género es una cuestión de mujeres contra varones, y primero empecemos por desterrar esas ideas para poder empezar a comprender, pero ahí te cedo para que lo puedas ampliar. Bueno, yo creo que acá hay un problema que es que el término género es polisémico, o sea que tiene muchas acepciones, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género no implica que la perspectiva de género lo equipare a mujeres. Perspectiva de género tiene que ver a cómo se construye el orden social, ¿no? A esas desventajas estructurales que tienen las mujeres. Cuando hablo de desventajas estructurales no quiero decir que todas las mujeres tienen desventaja, sino que las mujeres como género tienen una desventaja estructural, porque si yo analizo mujeres y varones, bueno, quienes tienen la mayor riqueza en el mundo son los varones, quienes son víctimas de muerte por parte de sus parejas, por quienes dicen amarlas son las mujeres. Entonces, eso, y los varones tienen otras cargas que también generan sus roles de género, como la carga de ser principal proveedor, etcétera. Pero en términos generales, las mujeres se encuentran en desventaja. Entonces, si comprendemos que género alude al orden social y a la cuestión estructural, es mucho más fácil, porque la perspectiva de género también se aplica a los varones, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como yo decía hoy, muchas veces las ventajas se dan digamos, en contra de las mujeres. Y eso hace que cuando yo aplique perspectiva de género, generalmente quienes se vean beneficiadas son las mujeres porque históricamente han sido las desaventajadas. Pero eso no quiere decir que en casos concretos yo aplique la perspectiva de género, inclusive beneficia a los varones, varones cuidadores. Qué bueno que haya varones cuidadores, ¿no? Y que se los reconozca como potenciales cuidadores y no necesariamente sean subsidiarios, ¿no? Varones que perciben seguridad social porque son sus parejas mujeres las que trabajan. Bueno, eso es aplicar perspectiva de género también, ¿no? Varones que pueden pedir licencias prolongadas cuando la mujer, por ejemplo, no sé, su pareja mujer tiene que realizar tareas laborales que no puede delegar o de las que no se puede tomar licencia. Bueno, qué bueno que los varones no estén atados a los roles tradicionales de género, ¿no? Entonces, aplicar la perspectiva de género implica todo eso. Yo recuerdo un caso en que apliqué la perspectiva de género para eh,
para considerar la existencia de una emoción violenta de un varón que, digamos, está acusado de un homicidio de un vecino, porque en realidad este vecino agredía constantemente a su madre, sus hermanas, las cuidadoras, bueno, había tenido muchas denuncias y en algún punto su rol de varón le imponía una carga superior, esto, ¿no? De tener que cuidar la seguridad de las mujeres, de tener que hacerse cargo de no sé, hay un murciélago, ¿a quién le toca sacarlo de la casa? Al varón, le guste o no le guste, ¿no? Entonces hay una imposición de género y una carga en los varones que está bien también tenerla en cuenta. Entonces, si muchas veces vemos que la perspectiva de género beneficia a las mujeres, no es porque perjudica a los varones, es que históricamente ellas han sido desaventajadas en frente del derecho, pero no implica de ninguna manera apartarnos de los cánones racionales de valoración probatoria o de análisis de contexto. Hay un ejemplo nuestro local de hace poquito relativamente de un fallo que implicó una pareja de personas homosexuales que contrajeron matrimonio y la noticia que comunicó su matrimonio, lejos de ser, eran varones los dos, de lejos de ser una noticia o mejor dicho, aparentemente celebrando la celebración, valga la redundancia, de la ley de identidad de género y perdón, de matrimonio igualitario, los contenidos dentro de la prensa, en la forma en que era titulada la noticia, eran evidentemente burlones, o porque justamente coincidía que estas personas eran miembros, uno de ellos era miembro de las fuerzas policiales. En el fallo, justamente, que nosotras no pudimos intervenir a tiempo antes de la sentencia, pero nos consultaron las autoridades del juzgado en nuestro carácter de oficina técnica especializada en cuestiones de género. Pudimos dar esta mirada de decir, ahí había una cuestión de perspectiva de género claramente que no tiene, y en ese caso no había mujeres para nada, digamos, donde lo que había que evaluar era la cuestión era una demanda civil que, bueno, terminó con un resultado favorable, pero si la pasáramos hoy por el filtro de la inteligencia artificial, yo me atrevería a arriesgar que nos diría que le faltó algunos elementos de mirada más aguda en torno al contexto donde se movían estos varones, el ámbito policial como un ámbito históricamente atravesado por expectativas y mandatos del orden de lo masculino, de lo masculinizante, de las violencias, de los roles de género masculinos y cómo eso tenía un impacto diferenciado para esos varones en el daño que podría haber generado este uso discriminatorio de la noticia, ¿no? Es decir, que ahí hay un ejemplo claro de que la perspectiva de género no se reduce, no está enfocada solamente en mujeres. Y Sí, en ese sentido es totalmente. una herramienta muy útil, la inteligencia artificial y el libro, los libros y el conocimiento sobre la aplicación concreta de la perspectiva. Yo quería agregar, por ejemplo, uno de los casos que empieza a liquidar Ruth Bader Ginsburg en Estados Unidos, que se considera por discriminación de género, justamente un viudo que solicita los mismos beneficios, un viudo que su bebé, digamos, su esposa muere cuando nace su bebé y él se quiere hacer cargo del cuidado de su hijo, ¿no? Entonces, lo que plantea la Corte de Estados Unidos era que era discriminatorio que él, por ser varón, no recibiera las ayudas sociales que hubiera recibido su mujer. Y ese es uno de los casos que se litiga y que se gana conforme a cuestiones de género, porque tenía que ver con la posibilidad de poder advertirte que había un rol estereotipado de lo que un varón o una mujer está destinado a ser y a hacer en la vida. Entonces, a mí me parece como sumamente interesante la pregunta porque estos espacios tienen que servir para eso, ¿no? Tenemos una última, si te parece, Rita. Sí. María pregunta, ¿vieron en algún caso que hayan sometido a estudio a través de esta herramienta que esta IA haya tenido algún tipo de sesgo? No, yo no he encontrado sesgos, pero pueden encontrar, digamos, puede que alguna o alguno que lo utilice lo encuentre. Yo creo que está entrenada para no tener sesgos. En general las IA trabajan con sesgos, lo que pasa es que esta trabaja con una base de datos y está entrenada para no tener sesgos. Si puede fallar, como toda IA puede fallar. Eh, yo creo que deconstruye y examina bastante bien los sesgos, pero no es infalible, como toda herramienta. Y, y muchas veces creo que en la interpelación que hace del discurso ayuda a encontrar sesgos o a ponerle nombre a los sesgos que probablemente tan fácilmente no lo encontremos, ¿no? Bien, Ahí, hay una más.
¿Cuál era el caso de Estados Unidos del padre que quiere hacerse cargo de los chicos? Eh, Ahora no recuerdo el nombre, Yo tampoco. pero lo busco, es del año 70 creo. Y Ruth Bader Ginsburg es la abogada del caso. Bueno, queremos ser respetuosas y respetuosos del tiempo, no solo del auditorio, sino especialmente del tuyo, Rita, que sabemos que tenés un compromiso inmediatamente posterior a esta actividad. Estamos ya sobre el filo de las 18:30, que fue lo que se había acordado. Así que nuevamente, eh, Luciana, después, perdón que te interrumpa, la doctora había anunciado el cierre de la doctora Alcalá. perfecto, sí, tenés razón, Celi, gracias por decirlo. Así Así que que le vamos a dar la palabra antes de hacer el cierre. para cerrar, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que esto también no fue programado, pero Rita, una alegría poder verte y escucharte después de tantos años de conocerte y la verdad que seguís teniendo esa capacidad arrolladora para expresar tus opiniones, tus pensamientos y la argumentación a la que haces referencia la practicas con excelencia. La verdad que esta tarde ha sido un placer porque no solo nos has brindado una nueva herramienta más para poder utilizar correctamente la perspectiva de género, sino que a través de toda tu exposición se sale a la luz, brota tu humanidad, porque yo creo, estoy convencida que la perspectiva de género se trata de eso en definitiva, de poner la mirada en cada situación, en cada persona que plantea un caso, que nos plantea un caso. La perspectiva de género, como vos dijiste, me parece a mí que nominaliza, dio nombre a esa humanidad que tenemos que tener todos los actores en el Poder Judicial. Así que, bueno, ¿qué más decirte? Un placer haberte escuchado. Espero verte pronto para darte un gran abrazo y les quiero contar a todos que nos conocimos con Rita cuando era defensora. Y era así también, arrolladora. Así que te felicito por esa capacidad de empuje, de trabajo, de llevar tus convicciones a la práctica, que a veces no es fácil, no nos es fácil a las mujeres, aún hoy no nos resulta fácil, pero bueno, sos un ejemplo de lucha, de convicción. Te quiero mucho y te agradezco por este momento que nos hiciste pasar. No, la agradecida soy yo. Muchas, muchas gracias. No creo merecer todo lo que escuché, pero súper, súper agradecida. Así que mucha gente conocida, les mando mis saludos a todos y qué bueno que podamos encontrarnos en estos espacios. Prueben la IA y si algo les falla me lo hacen saber porque siempre es bueno corregir. Muchísimas gracias, Rita. Y solo para final, los invito a estar atentos a nuestras redes porque tenemos como el segundo encuentro del mes de marzo en el marco del mes de la mujer. El 19 de marzo nos encontramos junto con equipos interdisciplinarios de centros comunitarios de salud mental de aquí de Gran Resistencia, de la ciudad de Barranqueras, mejor no de Resistencia. Y es una actividad muy interesante porque vamos a contarles una experiencia de articulación territorial que hicimos entre el Centro Judicial de Género y los equipos interdisciplinarios territoriales, que tuvo una incidencia muy concreta y efectiva en las comunidades de mujeres de los barrios, y para reforzar esta idea, ¿no? de la justicia humanitaria, de la justicia que se mete en la narrativa y sale de lo abstracto y va a la casa de esos chicos que están pasando frío, y en este caso nosotras no fuimos a los barrios, pero sí trabajamos en articulación directa con las trabajadoras de salud pública que sí están ahí, y pudimos hacer un trabajo muy, muy productivo y muy emocionante, así que los y las esperamos para nuestro próximo encuentro, que va a ser el corolario de este que realmente nos llena de alegría. Muchísimas gracias, gracias a las autoridades y a los equipos de trabajo. Y Rita, espero pronto nos podamos ver también y darnos un abrazo. Gracias al auditorio.
y a juzgar con perspectiva de género, por favor, que lo necesitamos. Muchas gracias.